¿Cómo estás? Muy buenos días. Los centros de rehabilitación, de los que hablamos ayer, mejor conocidos como anexos, como granjas, para algunos son considerados verdaderas cárceles de castigo por los abusos que ahí se cometen, sobre todo en los llamados fuera de serie. ¿Qué va a hacer la autoridad? ¿Es muy fácil abrir o no un anexo? Vamos a entrar nuevamente al mundo de estos centros de rehabilitación y esto es lo que encontramos. Son causantes de cosas de verdad muy delicadas. Un centro puede operar simplemente con dar un aviso. Esto es un cáncer. La fachada de este inmueble aparenta ser una casa normal. Un letrero religioso es su carta de presentación. Hola, buenas tardes. Pero detrás de ese gran pórtico, en medio de ese gran jardín, de ese juego de fútbol, hay un mundo de adicciones. Se trata de un centro de rehabilitación mejor conocido como anexo. ¿Te tratan bien aquí? A unos compañeros no. ¿Qué les hacen? No los castigan. Como era un compañero le pegaron. ¿Cómo le pegaron? En el pecho le pegaron. Ubicado en Guadalajara, este sitio busca que las autoridades de Jalisco le den su registro de funcionamiento. Sin embargo, al momento de la inspección sanitaria, le faltaba cumplir varios requisitos, entre ellos, que los internos dejen de dormir en el suelo por la falta de colchones, que los dormitorios de adultos y menores de edad estén separados, o lo que pudiera ser un tema menor, la salud e higiene en un grupo vulnerable. Sabemos que existen muchas carencias en muchos de ellos. Sabemos también y tenemos focalizados que hay centros que no cumplen ninguna normatividad. Son centros realmente que son los causantes de cosas de verdad muy delicadas. Y aunque las autoridades conocen en qué consisten esas cosas muy delicadas, también dejan entrever que abrir un anexo parece fácil. Un centro puede operar en la actualidad simplemente con dar un aviso a la COFEPRIS o a la autoridad sanitaria local. No hay un control estricto por parte de la autoridad sanitaria en ese sentido. La autoridad local en Jalisco es el Consejo Estatal contra las Adicciones. No tengo exactamente el dato de cuántos centros no están todavía bien reconocidos físicamente dónde están, porque se ponen ahorita y se quitan a los 15 días. Esto es un cáncer precisamente de los centros de atención. Han proliferado de una manera que no tenemos en este momento un control estricto de la apertura de estos centros. ¿Y de quién es la culpa? Pues bueno, sin duda el registro se da ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Cifras oficiales revelan que en Jalisco existen 285 anexos autorizados. En el Distrito Federal, de los 1.800 censados por el IAPA, apenas 50 tienen registro. El Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud, conoce la existencia de 2.034 en todo el país, de los cuales solo 363 tienen el registro oficial. Puede haber centros más allá de los 2034 que puedan estar operando y que incluso no cuenten con un aviso de funcionamiento. En este sentido, sí es difícil tener un panorama real, por lo que pudiese haber un subregistro en estos 2034 que te estoy comentando. Nosotros no tenemos la autoridad ni tenemos la atribución para cerrar. En México, a nivel federal, es la COFEPRIS. Se solicitó una entrevista en COFEPRIS y vía correo electrónico la respuesta fue: gracias por el interés, es un tema de CONADIC. Originalmente se solicitó entrevista con el titular de CONADIC, pero en Comunicación Social de la Secretaría de Salud nos remitieron al CENADIC, instancia que señaló a COFEPRIS. En el Distrito Federal, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el IAPA, revela que hasta ahora los cierres de los anexos corren a cargo de las Procuradurías de Justicia estatales y solo en caso de la comisión de algún delito, no porque funcionen al margen de la ley. Cuando hay abusos a los derechos humanos se le da notificación a PGR, a la autoridad que puede intervenir y de una manera legal verificar que no se violen los derechos. ¿A PGR? A PGR. ¿Es cuestión federal? No, perdón, discúlpame. A PJ.
Y mientras las autoridades se echan la bolita, el Senadic estima que el 86% de los centros de rehabilitación operan bajo la modalidad llamada de ayuda mutua, es decir, anexos que son dirigidos por exadictos y que tienen grandes limitaciones en sus tratamientos. Porque al ser personas rehabilitadas de una adicción no tienen una formación profesional en términos de psicología o en términos de medicina para atender un problema de adicción. Y así es como opera la mayoría, sin cumplir con los controles establecidos, que les obliga, entre otras cosas, a tener un médico las 24 horas e instalaciones adecuadas. Es el caso de este anexo ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual presume sus registros en Internet. En esta casa de 3 niveles con 61 internos, los colchones y las cobijas no alcanzan. En este espacio ubicado en la planta baja, llegan a dormir 40 personas, mientras que el resto de internos duermen en este otro espacio que funciona como dormitorio, sala de juntas y esparcimiento. ¿Y cuántos duermen ahorita aquí? Son 25. Ahora sí, de allá para allá, la cabeza para acá y después para allá. O sea, ya empiezan a caber. Son 7. La sala principal, la sala de las terapias, también es comedor y tendedero. El agua se calienta con cables eléctricos y no es para bañarse, sino para lavar los trastes. La comida se obtiene de donaciones de los mercados cercanos, a pesar que los familiares de los anexados pagan 1,000 pesos al mes. Julio César, el encargado de darnos un recorrido por el lugar, habla sobre su método de rehabilitación. Existe una tribuna que es donde puedes subir y desahogar o expresar tu malestar que sientes y de alguna forma te liberas. Sentí culpa pegarle a ese padre, ¿no? Y a la vez bien porque me sentí que me desahogué con ese matazo que le puse a ese padre, ¿no? Pero se imaginan ustedes que cuando llegue usted a su casa y no encuentre un celular, un reloj, porque el señor se lo llevó para venderlo y poderse drogar con sus amigos. En los anexos los internos suelen andar en chanclas como símbolo de sumisión y para dificultar sus fugas. Suelen estar 3 meses internados, tiempo en el que estiman se logra la rehabilitación. De donde viene el modelo son 12 meses o 24, por eso funciona el de Alcohólicos Anónimos 24 horas. Que yo recuerde eran 2 años, por eso no me quise quedar. Los anexos suelen usar el logotipo de Alcohólicos Anónimos, pero no pertenecen a esa institución. La desesperación de la familia por curar a su adicto es lo que los motiva a llevarlos a estos lugares. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría son ilegales y que la autoridad no tiene control sobre ellos. Además que la efectividad de su tratamiento es cuestionada, muchos anexados han pasado por varios grupos sin resultados positivos. Qué impresionante, en un cuadrito así duermen 25. 7 así y 7 de esta otra forma. Carlos, pero además 3 meses ellos dicen que se rehabilitan cuando hemos visto que es de por vida ya los tratamientos. Sobre todo, por ejemplo, quienes van a Alcohólicos Anónimos a estas terapias de hora y media, hasta el día que se mueran no tendrán que ir a Alcohólicos Anónimos. Y lo otro interesante es, hay una iniciativa en el Senado que quiere regular y controlar el funcionamiento de estos centros de rehabilitación. Sin embargo, mientras las autoridades digan, es COFEPRIS, no, es CONADIC, entonces no, son las procuradurías. No, es Senadic, no, es COFEPRIS y ahí. ¿No? Entonces, esa iniciativa, si no regula quién va a controlar estos centros, pues a ver qué pasa en el Senado. Muchas gracias, Luis.